sido garantizar que cada voto refleje fielmente la voluntad ciudadana. 29 procesos electorales realizados en una forma eficiente, transparente y eficaz, observados por organismos nacionales e internacionales, y la vigilancia de los partidos políticos legalmente inscritos permiten al TSE asegurar resultados confiables. Porque tu voto tiene poder. El Tribunal Supremo Electoral fortalece la democracia y garantiza a la ciudadanía salvadoreña elecciones modernas y transparentes. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. En un mundo lleno de fake news, informarse desde fuentes confiables tiene valor. Hazlo a través de Diana, Verónica y Tony. Unidos por la Radio. Diana, Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan 8 de la mañana con 10 minutos. Bueno, estamos casi cerrando el 2020, Tony. Ya estamos en las postrimerías. Ajá, en los últimos 2 días, ¿no? Últimos 2 días. Y para cerrar el 2020 hay que hacer un repaso de cómo se vivió o cómo lo estamos viviendo. Ahora, bueno, ayer hicimos una evaluación económica con Mariana Belloso que implicó el desastre económico de la pandemia, ¿verdad? Cómo nos ha pegado a todos este 2020 y lo que se espera a nivel mundial, ¿verdad? Para el 2021. No solamente en nuestro país, como tú bien lo dices, sino que en el mundo. Ahora vamos a tener una visión distinta, muy interesante. A ver cómo nos va con estos dos buenos amigos. Carlos Ruiz, conocido artísticamente y en todo El Salvador como Rus, caricaturista de El Diario de Hoy. Hola, Rus, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Rus. Buenos días, Diana, Verónica, Tony, un gran abrazo para ustedes. Igualmente, Rus, mira, lo que comentamos con Tony antes de ir al aire es que los dos nos acordamos de la taza que nos regalaste cuando visitamos las instalaciones del Diario de Hoy. Cuando fueron al diario. Sí, y la tenemos muy cuidada, por cierto. Yo ahí la tengo. Ajá, bueno, ¿cómo estás? Vaya, más les vale. No, bien cuidada. ¿Cómo estás, Rus? Pues de salud bastante bien, gracias a Dios. Ajá. Aquí en el pueblo de Huizuca, ¿verdad? Ahí sembrando algunas cositas. Bueno, ahorita está bastante frío aquí. Sí. Está bien rico, a diferencia de otros tiempos, pues ahorita con estos vientecitos, pues se pone bien heladito el clima, bien rico. Así que estamos bien, digamos, a mí me encanta el frío. ¿Y estás trabajando desde casa? Exactamente, sí, teletrabajo ahí. Ya nos van a contar cómo han hecho este 2020. Y por otro lado está otro buen amigo, Otto Mesa, ¿verdad? Caricaturista de El Faro, a quien saludamos también. Otto, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Don Otto. Hola, Tony y Diana, buenos días. Un gusto estar con ustedes compartiendo y también con mi amigo y colega Rus. Te estaba viendo en el espejo, Otto. Sí, es para ver si estoy peinadito, talqueado, si no se me ve el talco por aquí. Muy bien. ¿Decías de Rus? Sí, de hecho les cuento que mi primera clase de caricatura la recibí con Rus. Puchica, buen maestro. Buen maestro y buen alumno. Lo que pasa es que... lo que pasa es que déjenme contarles más o menos cómo es la historia con Otto. Mire, es que nosotros... Rus les va a contar la verdad y yo les voy a contar así la fantasía después. Ok, va, delen. No, vivíamos prácticamente a la par, ahí en los Eliseos, sobre la autopista. Entonces, estaba bien pequeño Otto, quizás tendría sus 16, 17 años o 15 por ahí más o menos. Hace poco. Y yo estaba trabajando con la prensa gráfica, acababa de entrar al periódico. Entonces yo entré a la prensa gráfica, antes de entrar a la prensa gráfica estaba con el periódico La Noticia, que fue un periódico que salió, así como ha salido el MAS del Diario de Hoy, así había salido un periódico de la prensa gráfica en ese momento que se llamaba
¿cómo se llama? La noticia. La noticia. Aquí Carlos Escobar recuerda los bombones de la noticia, es lo que más se acuerda. Sí, mucha gente coleccionaba, digamos, esas sábanas, ¿verdad? Esas páginas grandes donde salía el bombón de la noticia. Bueno, pero como Otto, yo todo el tiempo he sido bastante sociable con mis vecinos y nos conocimos con Otto y él se dio cuenta que yo estaba trabajando en la prensa, entonces, y que nacía ese nuevo periódico que es La Noticia. Entonces fue de esa forma como él me contactó y me dijo que había hecho unos dibujos y que si se los podía ver, que a ver qué me parecían. Así fue la cosa y bueno, me empezó a llevar algunas ideas y a mí me parecieron. O sea, realmente ya traía, pues, ¿verdad? Otto, desde pequeño ya hacía sus cosas y estaba como bien ubicado en cuanto digamos, no solo a la importancia, sino al mensaje que tiene la caricatura en sí. Así que me pareció y le empecé a llevar unos cuantos dibujitos, unas cuantas caricaturas al periódico y bueno, lo publicaron, ¿verdad? Así fue el inicio. Pero yo a Otto realmente lo aprecio mucho y siempre que podemos nos hemos visto en algunos lugares para desayunar, igual que con Ricardo Clemen, Alecus, ¿verdad? Somos buenos amigos, así que por ese lado pues estamos contentos de tener amigos así tan buenos. Digamos que aquí faltarían dos que son de los que leemos y disfrutamos todas las mañanas en los periódicos. Falta Alecus y falta Salomón, ¿verdad? Porque y estaríamos completos con los 4 principales caricaturistas del país. Bueno, hay bastantes también, gente nueva, ¿no? O sea, gente que va comenzando, que se está comenzando a ganar nombre también dentro del tema de la caricatura política. Está Mundo, por ejemplo, está el Choco Santos, que también está incursionando en la caricatura política. Quizá lo que nos agrada, y en algún momento creo que lo hemos hablado con Rus y Alecus, es que se van abriendo nuevos espacios para que estas nuevas generaciones de caricaturistas no me hagan sentir tan viejo, ¿verdad? Pero los más nuevos, digamos, están ya comenzando a encontrar sus propios espacios y eso es gratificante para uno que le gusta. Supongo que todavía más para Rus, que es el que comenzó haciendo una caricatura diaria en un periódico, entonces, y ver que ahora ya hay más espacios para que voces nuevas y diversas se estén comunicando a través de la caricatura, eso realmente es muy gratificante. Claro, ¿verdad? Que más estén incursionando, o sea, tienen el talento, pues esa es la verdad, para ser caricaturista hay que tener talento, ¿verdad? Pero no solamente talento en la mano, sino también en tener esa capacidad, ¿verdad? De leer la realidad, vaya. Y plasmarla a través de una caricatura. Pero Otto, tú dijiste que tú tenías otra versión de tu relación con Rus. Ajá. Sí, mira, yo siempre he sido una persona muy tímida y se me nota, ¿verdad? Por eso, sí, por eso. Esos tímidos hay que tenerles miedo. Y fíjate que, yo mis cuadernos del colegio, la portada, yo les hacía un dibujo en una página, lo pegaba en la portada y lo forraba. Y una vez había dibujado un montón de rostros que eran los rostros que ponía Rus en sus caricaturas, o sea, no de una persona en específica, sino que ha sido la señora que está ahí vendiendo las tortillas o el policía que estaba ahí en una esquina. Entonces solo los rostros, había hecho yo como 10 rostros en una página, entonces iba saliendo yo con el cuaderno y Rus estaba ahí a la par y me dice, ay, qué chivo tus dibujos, ¿no? Y le dije, gracias, no son míos, le dije, yo se los copié a Rus. Y entonces ahí se abrió el cielo, ¿no? Cayó un rayo de luz sobre Carlos y dijo, yo soy Rus. En el río Jordán. Yo soy Rus. No, en serio, fue más o menos así, ¿no? Entonces Carlos me dijo, yo soy Rus. Y yo me quedé de una
de una pieza, ¿verdad? Era un niño ahí. Y después me dijo, un día vamos a la prensa, me dijo, y te enseño. Y fuimos ahí al periódico y me mostró de pies a cabeza cómo funcionaba la cuestión del periodismo, la rotativa, y ahí me dio mi primer clase rápida de caricaturas. Increíble, mira. Vaya, mira. Vaya, y ahora son colegas. El buen ejemplo, que dan pues que se da entre generaciones, y ahora los tenemos juntos. Este año 2020, como decíamos al principio, ha sido difícil, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido a ustedes en este proceso creativo cotidiano, en este ejercicio de plasmar una realidad con un poco de humor, con ironía, con sarcasmo? Es esto que leemos o que vemos también, que desciframos también, porque hay unas que hay que entenderlas, algunas caricaturas que no tienen diálogos, no dicen, no, o sea, no tenés que... Y en este 2020 incluso la frustración se ha tenido que plasmar, ¿verdad? Porque sí, te has encontrado en momentos en que vos decís, ¿y esto para dónde va? Pues entonces es como, a pesar de los esfuerzos, es frustrante no dar un paso hacia adelante. ¿Cómo han dibujado el 2020? Y ese es el tema de esta entrevista esta mañana. A ver, comenzamos con Rus. Fíjate que la verdad es que cuando pues se informó a través de los medios de la pandemia, ¿verdad? No la conocíamos. Fue antes de abril. Yo recuerdo en caricatura, recuerdo de que había un barco, un crucero griego que fue detenido. Fueron las primeras impresiones y las primeras fotografías del comienzo, digamos, de esta crisis, ¿verdad? Porque es una crisis, una enfermedad, una situación bien difícil. Y entonces empecé sacando esa caricatura. Bueno, primero se empezó a hablar acerca de Wuhan y que de dónde provino el virus y todo ese tipo de cuestiones. Y entonces cuando vino a mi mente la idea del virus, porque empezaron a presentar algunas imágenes de cómo más o menos se veía el virus, la imagen, ¿verdad? Que era una bola con unas cositas, ¿verdad? Que tenía más o menos tipo como pulpito, ¿verdad? Como tentáculos. Sí, tentáculos. Como tentáculos. Las coronitas. Sí, las coronitas, correcto. Así como entonces, tu cabello, Rus. Sí, como mis colochos, digamos. Ajá. Entonces, más o menos así, bueno, pero tampoco no me ha dado la pandemia, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero sí, una cosa así parecida. Así que empecé a crear imágenes, ¿verdad? Y la primera imagen que yo creé, que hice sobre este tema fue como una bola de nieve, más o menos, que venía el coronavirus pequeño y luego en la medida en que iba bajando la montaña, se iba haciendo más grande, ¿verdad? Entonces, y la gente que estaba abajo, al ver lo que venía, salió en desbandada, ¿eh? Salió corriendo. Esas fueron mis primeras impresiones, mis primeras ideas, ¿verdad? Sobre el virus. Y luego, pues, empezamos ya a hacer otras en la medida en que se fue desarrollando el tema, ¿verdad? En realidad, la situación ha sido bastante crítica, difícil, a todos nos ha afectado, pero en el caso de los caricaturistas, nosotros, igual que en el caso de los medios, se ha sacado provecho en cuanto a utilizar esas imágenes o ideas, ¿verdad? Para hacer caricaturas de cualquier aspecto, de situaciones que quizás vamos a ir mencionando poco a poco en la medida que platiquemos sobre estas cuestiones. A ver, en el caso tuyo, Otto, ¿cómo fue esa primera aproximación a este 2020 complicado, difícil, y cómo comenzaste a dibujar el 2020? Mira, quizá la primera impresión que me dio es cómo vamos a hacer para mantener el nivel de humor, ¿no? Es decir, la caricatura no solo tiene que hacer reír,
sería un meme nada más si la caricatura solo buscara eso, porque además la caricatura busca educar, señalar, criticar, etcétera, ¿no? Tiene un sinfín de posibilidades, digamos. Entonces, todas estas otras posibilidades de educar, señalar, etcétera, tenían que mantenerse, pero quizá lo que a mí en lo particular me preocupaba era cómo voy a lograr mantener el humor para que la gente sonría. No, la gente va a estar encerrada, va a estar preocupada, algunos estarán enfermos, otros estarán de duelo, en fin. La crisis humana, digamos, era lo que me había preocupado de sobremanera, ¿no? De alguna manera quizá los salvadoreños tenemos esa magia. Yo estaba estudiando fuera del país poco después de los terremotos del 2001. Y recuerdo que estando allá, donde estaba estudiando, me cae un correo con aproximadamente unos 50 chistes sobre el terremoto aquí en El Salvador, ¿no? Y entonces yo decía, quizás es la magia del salvadoreño, ¿no? O sea, siempre le buscamos el lado cómico a como dé lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir riendo, ¿no? Entonces, cuando estaba pensando esto en la pandemia, me recordé de ese evento y dije, bueno, debo dejar de preocuparme por hacer reír, algo va a ir saliendo, ¿no? Y creo que así fue. Mi primera aproximación quizás fue, de hecho, un poco antes de que comenzara el relajo ya mundial de la pandemia. Yo hice una caricatura de una especie de meteorito que iba cayendo y decía 2020, ¿no? Entonces todos están como celebrando el fin de año del 2019 y un niño le está tocando la espalda al papá y viendo el meteorito del 2020, pero el meteorito era el coronavirus, ¿no? O sea, con la forma esta de la que hemos hablado con los colochos de Rus. Y entonces esa fue mi primera aproximación. Dije, ok, ahorita celebramos, pero ojo, se viene algo grueso, ¿no? Pero creo que ahí reflejé este temor que tenía al inicio, de cómo vamos a hacer. No solo nosotros como caricaturistas, porque al fin y al cabo es nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra forma de comunicarnos, pero cómo vamos a hacer todos, ¿no? Ahorita celebramos todos y se viene algo grueso. Y esa fue mi primera aproximación. O sea, a ver, ambos visualizaron que la cosa no estaba bien. Yo no sé si ustedes, señores, para marzo de este año, que ya pues enero, febrero, allá por Europa, por Asia, las cosas ya no estaban bien, y lo hemos comentado con Tony, pero ¿ustedes se imaginaron a lo que nos estábamos enfrentando en marzo? Y no sé si dimensionaron entonces, ¿y esto para dónde va y cómo lo voy a reflejar? Porque no solamente era una situación de salud, o sea, esta situación de salud, a medida que fue avanzando, conllevó a otras situaciones. No sé si lo pensaron en el momento en que estaban, por ahí por marzo, ponerle, que ya se decretó aquí, por ejemplo, que se cerró el aeropuerto, que se decretó el 18, si no mal recuerdo, el primer caso confirmado en Metapán. ¿Cómo fueron ahí dimensionando las cosas y decir, esto está difícil, pero como decía Otto, tengo que seguir haciendo reír? ¿Rus? Fíjate que la verdad es que fue bastante difícil en ese momento quizás pensar en realidad lo que íbamos a hacer y la dimensión que iba a tener todo esto. La verdad es que quizás no lo medimos, ¿verdad? Solo pensamos en la crisis, en la situación que se iba a dar. Quizás no en los chistes que íbamos a sacar, porque en realidad no sabíamos cómo digamos, se iba a dar esta situación. Pero en la medida en que van, digamos, saliendo los temas, entonces uno va pensando en cómo quizás ponerle un poquito de humor a la cosa, ¿verdad? Porque en realidad es una cosa seria, pero lo más difícil es, digamos, sacar humor de algo tan serio como esto, ¿verdad? Pero sí hubieron situaciones que eran tan raras, tan difíciles, que al final daban risa, como por ejemplo lo del papel higiénico, por decirte algo. Ok. Imagínate. Que fueron de las primeras acciones, ¿verdad? Las primeras reacciones. Ajá.
Sí, y la reacción de la gente fue ir a comprar papel higiénico y todo el mundo aperándose el papel higiénico. Eso ya es algo gracioso. Pues. Así es como empezaron a salir los chistes, pero eso es una cuestión espontánea, no es que uno lo piense. A ver, Otto, para ir avanzando, porque imagínate, ya son las 8:30. ¿Cuál es el personaje que más dibujaste este año 2020? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo caracterizaste? hasta agarras aire. Suspira. Hay libertad, ¿verdad? De prensa. Sí, dale, aquí. No, mira, al presidente obviamente, creo que el presidente ha sido, o sea, desde que incursionó en la política, ha querido robarse cámara y obviamente también se roba la pantalla del caricaturista, ¿no? Por los aciertos y por los desaciertos, sobre todo por estos últimos, que al fin y al cabo es el origen de la caricatura, ¿no? Hacer una crítica. Entonces, ha sido el personaje que más he dibujado. De hecho, en algún momento lo caractericé como el Guasón en la película, ¿no? El de la película El Guasón. Uh-huh. La escena esta del Guasón cuando va bajando las gradas y va bailando, ¿no? Entonces, lo caractericé a él un poco antes de que empezara todo este relajo de encerrarnos un rato en la cuarentena y todas las medidas de la pandemia, cuando sucedió lo de la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces lo hice bailando vestido de Guasón en los curules de la Asamblea Legislativa. Entonces se convirtió de alguna manera en casi el ícono, ¿no? De ahí lo he repetido muchas veces como el Guasón, ¿no? Alguien que le prende fuego al mundo y ríe mientras lo ve arder, ¿no? Entonces ese ha sido mi personaje. De hecho creo que hasta mi favorito, ¿no? O sea, a la hora de caracterizarlo. ¿Y nunca te ha hablado el presidente, Otto? Fíjate que... ¿O te ha contactado así como para... qué buen dibujo? No. Ajá, no. No, sería interesante que un día se sentara con los caricaturistas, pero que no vaya a poner cámaras, o sea, que hablemos como seres humanos normales y no ser parte de un show. Pero no, sí me ha pasado en algún momento que hemos hablado con algunos políticos que les ha gustado, no les ha gustado. Es que por eso te preguntaba. De hecho, te comento, la persona que yo hasta la fecha admiro porque le hago muchas bromas, me llama para mi cumpleaños, mi cumpleaños de este año ella me llamó, ¿no? Y es la doctora María Isabel Rodríguez. Sí. O sea, sí. Ella me pide las caricaturas que hacía de ella cuando ella era ministra. Me habló para una caricatura que hice de Bukele desnudo, el rey desnudo, ¿no? Que va caminando ahí. Entonces me habló y me dijo, qué caricatura más maravillosa, y no sé qué. O sea, es una persona súper open, que se sabe reír de sí misma, que acepta las críticas y respeta tanto el trabajo de los periodistas, de los caricaturistas, que me sorprende. Es un político de ejemplo. Ok, ese es el personaje entonces del año de Otto Mesa, ¿verdad? Ajá, el presidente de la República. Y ya nos dijo cómo lo caracterizó. Ajá. Y Carlos Ruz, ¿cuál es el personaje que más has dibujado? Porque en el caso de Ruz, está, como decía Otto, la señora de las tortillas, el que maneja el microbús o el autobús. El policía. Uh-huh. Es decir, el niño, el chucho, bueno, hasta las aletas de tiburón andaban antes, hace muchos años. El que maneja la ambulancia hoy en día, pues. Ajá. Pues mira, un personaje así como en el caso de Otto, que ha caracterizado, que ha hecho la caricatura del presidente, digamos, yo he dibujado también, ¿verdad? Pero no lo he hecho tanto como en el caso de Otto, que ha hecho muchas caricaturas sobre diferentes aspectos en los que ha participado él. Quizás el personaje que más he hecho en este año, hablando lo que es la caracterización del coronavirus, ¿verdad? El personaje del coronavirus quizás es el que más he dibujado. No ha habido otro personaje, pues. Y hablando de personajes, como cuando empezaste a hablar, Otto, acerca del presidente, yo lo relaciono, digamos, este personaje, su
Es que lo que pasa es que es una cosa bien curiosa. Hay presidentes que son difíciles de caricaturizar, sí, ¿verdad? Y aquí en El Salvador han habido algunos que a nosotros nos ha costado, bueno, por lo menos a mí me ha costado caracterizarlo. Ajá, por ejemplo, ¿a quién? ¿A quién, Rus? Por ejemplo, en el caso de Cristiani, ¿verdad? A mí me costaba mucho caracterizar a Alfredo Cristiani. Y de ahí otro que me costaba un poco era también Mauricio Funes. Pero de repente en la época de Tony Saca, sí, más o menos a Tony Saca yo sentía que lo hacía bastante parecido, ¿verdad? En las caricaturas. Pero miren, hay una cosa... ¿Te era bien fácil? Sí, era bien fácil. Era como cejudo. Cejudo, sí. ¿Había de a dónde, decís tú? Sí. Uniceja, dice que le decían en el colegio. Bueno, miren, yo lo relaciono con Donald Trump también, ¿verdad? El caso de Bukele, porque son dos personajes bien característicos y son bastante fáciles de poder plasmar en una caricatura, por sus rasgos, por su forma, por sus... Imagínense, en el caso de Donald Trump, el pelo, ¿verdad? El bucle que se hacía, el pelo que se tiraba hacia adelante. Ni te pregunto por Boris Johnson, entonces. No, hombre, es que exacto. Ajá. En el caso de los caricaturistas, digamos que son las cosas que nos gustan cuando encontramos un personaje así, que no es tan difícil de hacer, ¿verdad? En el caso de Donald Trump, pues como no estamos en Estados Unidos y yo en este caso pues hago más que todo cosas locales, ¿verdad? Lo que está pasando aquí, me limito en el sentido de no hacer caricaturas internacionales, pero trato de hacerlo lo nacional y ponerle un poquito de humor. Como decía Otto, no todo tiene que llevar humor. Hay, digamos, caricaturas que nos hacen reflexionar, pensar, y a veces es una crítica dura, una crítica fuerte, ¿verdad? Que no lleva mucho chiste. Pero lo que tratamos de hacer y nos esforzamos de alguna manera es de meterles un poquito de humor, de algo que dé risa. Y lo que pasa es que el salvadoreño con sus palabras, ¿verdad? Lo que nosotros utilizamos el día a día, son palabras chistosas que al utilizarlas en la caricatura, pues provocan la risa de las personas. Fluye. Entonces, para finalizar, como decía, no he tenido un personaje que he estado haciendo en caricatura en todo este año. Han sido diversos los temas. Ok, quiero leer algunos comentarios que ya hay en nuestra transmisión de Facebook Live e igualmente a través del WhatsApp. Mónica Díaz dice, saludos, felices fiestas, saludos a Diana Verónica y Tony y a sus talentosos invitados, dice GM Salmón. Mario Calero, buenos días amigos, un gusto saludarlos. Soy una persona que también dibujo, pero últimamente he notado que la caricatura política no está siendo bien recibida por el público, quizás por el mismo hartazgo político, pero la gente está prefiriendo otros temas en dibujo. Falta acá Salomón, dice Víctor Hugo Sosa, como invitado, también un excelente caricaturista. Sí, por eso lo mencionábamos hace un momento. Hemos dicho que vaya, por ejemplo, este tipo de comunicación que tenemos ahora, cuesta, imagínate tener a 3, 4 personas en Zoom. O sea, hemos intentado y cuesta hacer una entrevista así. Exacto, porque se cae la señal, ¿verdad? O se traba. Entonces, pero sí lo sabemos que aquí faltan otros talentos. Evelyn Esmeralda, saludos a los talentosos invitados. Gracias por sacarnos sonrisas aún en situaciones complicadas. Respondiendo aquí la pregunta de Mario Calero, no sé qué pensarán ustedes. ¿La caricatura política está siendo más codiciada o menos codiciada por la audiencia? Mira, yo creo que, a ver, mucha gente incluso comenzó a hablar que la caricatura podía llegar a desplazar, perdón, que el meme podía llegar a desplazar a la caricatura, que, en fin, ¿no? Y al final no sucedió y no sucederá, no porque el meme no sea bueno, o sea, hay memes que yo me río y digo, ¿por qué no se me ocurrió antes esto para una caricatura, ¿no? o a veces terminas inspirándote un poco en un meme que viste por ahí, le das vuelta, lo mejoras y ya sacas tu caricatura. Pero
no creo que la caricatura política sea mal vista hoy en día. Más bien creo que la gente comienza a criticar, a veces hasta de más. Yo invitaría a no ver, por ejemplo, las críticas a las caricaturas de cualquiera que hacen cuentas falsas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos comentarios a veces son ya sesgados, a veces son predeterminados, en fin, ¿no? Yo me fijo, por ejemplo, hay gente que critica mi caricatura en El Faro y ya ves que Facebook te pone el título de fan destacado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que me repite siempre, este periódico ya no sirve, ¿no? Ya no lo voy a ver, y es fan destacado. Pero pasa entonces, comentando todos los días. Pasa viendo qué hemos dibujado, qué hemos escrito, qué hemos dicho, ¿no? Y comenta. Entonces, en la medida que comentes, te ponen como fan destacado, ¿no? Entonces, no creo que la caricatura sea mal vista. Hartazgo político hay, y de hecho, justamente porque hay hartazgo político, la caricatura se vuelve más relevante, porque el hartazgo no debe traducirse solo en ya me aburrí, se acabó, me voy, echo para afuera a estos políticos, sino, no, el hartazgo político también debe traducirse en, ok, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde puede funcionar mucho la caricatura, sobre todo en nuestros países que la gente lee poco. Entonces ve una caricatura, entiende, busca, lee la caricatura y después comenta entre los suyos y ahí adquiere relevancia. A ver, voy a mencionar algunos eventos importantes de este año y para que ustedes vayan recordando cómo los ilustraron, cómo los dibujaron. Creo que uno de los más importantes fue el famoso 9F, lo que ocurrió allá en la asamblea. Luego vino la cuarentena. Ya hablaba del papel higiénico ruso, por ejemplo, ¿verdad? Y la gente saliendo... La primera reacción ante la pandemia. De ahí las noches de pitazón. Bueno, está la crisis económica, ¿verdad? Está... cuando solo podías salir por el número de DUI. Ajá. De ahí el documento que le tenías que presentar al oficial de la policía que te paraba. La famosa carta. Ajá, la famosa carta del trabajo en donde decía por qué andabas en la calle. Una especie de salvoconducto. Ajá, y que la carta lo que tenía que decir, o el carnet de la institución con la que trabajas. Vaya, de ahí las tormentas tropicales. Bueno, el papel que ha tenido la policía o la Fuerza Armada en distintas situaciones, las canastas solidarias, la ayuda, los famosos $300. La entrega de los $300. Los antejuicios en la asamblea, las comisiones, los diputados. El cierre del centro histórico, para mí también fue así como impactante ver con cinta amarilla las plazas del centro histórico. Que no les han dado el FODES a los alcaldes. Solo por, híjole, ahí mencioné, ¿qué recuerdan y qué caricaturas recuerdan más? Fíjate que... yo recuerdo, ¿verdad? Porque es una cosa como muy graciosa. Imagínate, estábamos en pandemia y nadie podía salir y una cosa. Y a nosotros nos pasaron en la casa cuando nos venimos de la cima, nos venimos para acá, para el pueblo, para Huizuca. Nos pasaron un puño de cosas que fuera de serie, que no las esperábamos, ¿verdad? Y que la bomba de agua, la bomba que me tira el agua, ¿verdad? Para la casa se arruinó y estaba lloviendo y no se podía salir y fue un rollo que al final pues lo solucionamos, pero se dieron muchas cosas así en ese tiempo y entonces nadie podía salir y todo el mundo pues nervioso de salir y si me paran y todo aquel relajo. Y entonces yo recuerdo que dijo mi hijo, Fernando, dijo... No se preocupen, yo voy a ir, yo voy al súper. Entonces él era el designado. El designado, eso es otra caricatura, tenés toda la razón. Ajá. Sí, el designado, ¿quién iba a ir al súper? Y entonces eso fue una cosa, pero bien chistosa. Y designamos a Fernando que él dijo, no, yo voy a ir, papi, no te preocupes. Y lo más chistoso es que, y es prácticamente una situación caricaturesca, ¿verdad? Porque ya tenés que llevar la gel,
tenés que llevar no sé qué, tenés que la lista del súper. Y hasta un casco y la mascarilla, la careta, porque recuérdense que en los meros días de la pandemia, hasta con guantes andábamos. Las caretas como de oxígeno. Una cosa graciosa. Era una cosa chistosa. En caricatura yo lo hice, ¿verdad? Pero prácticamente era una situación difícil, porque el solo hecho de salir te ponía nervioso, ¿me entendés? Ibas tenso, que no te fueran a parar porque te iban a preguntar, tenías que llevar una carta y en fin, una cosa terrible. Y entonces yo la caractericé de esa manera, ¿verdad? Hice a un muchacho y los familiares preguntándole si llevaba esto, si llevaba lo otro y aquello. Ya se pueden imaginar mentalmente la imagen, ¿verdad? Eso es lo que yo hice como caricatura en ese momento. ¿Y Otto? Mira, yo recuerdo, estábamos en cuarentena y nos pasó Semana Santa, ¿no? O sea, llegó Semana Santa y estábamos ahí. Entonces se me ocurrió la imagen. A veces me gusta ser un poco irreverente, porque la caricatura a veces debe de empujar un poquito la línea de la tolerancia, ¿no? Para hacernos más tolerantes. Y entonces hice una caricatura que está desde adentro de la cueva, de la tumba, ¿no? Y Jesús va saliendo por la cueva, ¿no? Entonces hay dos PNCs afuera y le dicen, todavía no, señor, regrésese, ¿no? Entonces, recordé, trataba de poner ese tipo de humor, ¿no? También, porque, vaya, pienso en las señoras que se desviven casi que todo el principio del año por las manifestaciones religiosas, ¿no? Y están ahí muy pendientes, los grupos de jóvenes también, porque van a salir a cargar, y en fin. Entonces dije, bueno, hay que ponerle también un poco de humor a esto, porque no van a poder salir, no van a haber manifestaciones religiosas, y entonces hay que ponerle un poco de humor. Recordé esa parte, entonces había que ponerlo. O la otra que decías de la PNC, que a veces te pedía papeles o no sé qué, y muchas veces ya la sala en algún momento dijo que rayaba en algo inconstitucional, ¿no? O sea, que era una violación a la Constitución, algunas cosas. Entonces hice a unos PNC y unos soldados bajando a la Chulona del Boulevard Constitución, el Monumento a la Constitución. Entonces le dicen, no, señora, o sea, usted muy Constitución puede ser, pero no puede estar sola en la calle, ¿no? Entonces, detallitos así, ¿no? Que sí te hagan reír, pero si te detenés a leer un poquito más, hay algo de dónde sacarle, ¿no? Y ahora veamos, vaya, porque de lo difícil, siempre, ya lo dijeron, buscan el humor, ¿verdad? Es el clásico salvadoreño que siempre ve cómo sale adelante con un chiste, con el humor. Pero, y el momento más reflexivo del 2020, ¿alguna caricatura que hayan dicho, puchica, esta sí me dolió, me tocó el corazón, estoy triste y lo voy a plasmar en un dibujo, en una caricatura? ¿Cuál fue, Rus? Ahí sí me agarraste fuera de base. En realidad no lo había pensado, ¿verdad? Como un momento de reflexión, de pensar en alguna caricatura de ese tipo. Por el momento no lo recuerdo, fíjate. No tienes ninguna. Haber hecho algo así. No se me ocurre en este momento, pues. Ya te vas a acordar. Algo que Otto, te has hecho sentir ya mal. me voy a acordar, deme un chancecito. Sí, a ver, Otto, en el caso tuyo. Mira, sí, hay un par. Quizá el tema que más me preocupó fue el hecho de, obviamente, las trazas de corrupción y todo eso son cosas que te preocupan, porque son detalles que a largo plazo afectan al país y nos afecta a todos como sociedad, ¿verdad? Y había que ponerlo en algún momento, a veces en tono caricaturesco, como cuando hice una del ministro de Salud, que tenía lo estaban entrevistando, que por qué le habían comprado ciertas cosas a un pariente, y él dijo, es que vino con mascarilla y no lo reconocí. Entonces, esa era una. Pero quizá de reflexión, así,
que me tocó el corazón de manera triste, digamos, fue el aumento de los casos de violencia intrafamiliar que se dieron en el país a raíz de todo este problema, ¿no? Porque al final los abusadores estaban adentro de sus casas con sus víctimas, ¿no? Y sacarlas de ahí era obviamente imposible. Entonces, ese tema lo reflejé 2 veces en caricatura y sí, me tocaba y me preocupaba, pues, porque los niños, sobre todo cuando son niños, me preocupa mucho que tengan que sufrir este abuso. En nuestro país hay pocos recursos para paliar a veces los problemas psicológicos. Ya los problemas de salud son difíciles y los psicológicos ya no digamos, ¿no? Entonces no alcanzamos a dimensionar el problema de la violencia intrafamiliar y ese sí me tocó mucho y me tocó fuerte. Y salió a la luz, ¿verdad? Salió a la luz este problema, se agudizó en realidad. Había incluso casos de aumento de violaciones, ¿no? en niñas y esos temas sí son delicados. Obviamente no podés hacer un chiste de eso, ¿no? Pero sí sentí la necesidad de señalarlo y decir, aquí hay un tema, señores, veámoslo, ¿no? Y lo tocar de una manera que trate de sensibilizar a los demás, ¿no? Ok, ahí está Carlos Ruz levantando la mano. Adelante. Adelante. Sí, es que ya adelante con la información. Adelante. Ahí donde hay deporte. Adelante, Carlos. Sí, yo recuerdo ahorita, sí, ya me acordé, y que me dio mucha tristeza, pues, la caricatura esa que hice, y esto fue cuando se dio lo del bono, ¿se acuerdan? De los $300. Los $300, no? sí. Sí, y entonces todo el mundo salió, pues, y no se pusieron ni cubrebocas, ni dieron direcciones, ni nada, y fue un solo relajo el asunto. Entonces la gente llegó al Senado, ¿se acuerda? Sí. Y bueno, al final llegó una señora que sí me tocó el corazón, ¿verdad? Que una viejita que realmente creo que había salido de su casa, no sé a qué horas, no había ni comido, y estuvo muy pendiente y no le dieron nada. ¿Se acuerdan? Incluso salió una fotografía de la señora en una silla esperando, ¿verdad? Entonces yo hice una caricatura sobre ese tema específico y sí me tocó el corazón precisamente porque mucha gente ante esta situación y que no tenía trabajo, muchos no tenían trabajo, como no podíamos salir de casa y fue una cosa bien difícil. Y esa imagen, ¿verdad? Yo la reproduje, la hice en caricatura sobre esa viejita, ¿verdad? Que estaba esperando sus $300. No sé si se los habrán dado hasta el momento. Al final, ¿verdad? Pero sí hice sobre ese tema, es cierto. Nos quedan 9 minutos de entrevistas. Veo... aquí hay algunas preguntas. Sí, algunos comentarios, gente que los quiere saludar. Buenos días, equipo del Corre Corre. Gracias, bendiciones a sus artistas invitados de hoy, que con su vocación y trabajo nos muestran la realidad de manera objetiva y simpática y que nos hacen reflexionar, dice Alfredo Bram. Mabel Quintanilla, buenos días, me encanta esta conversación. ¿Pueden por favor preguntarles cómo, si les sucedió, les impactó la muerte por COVID-19 de compañeros periodistas, fotoperiodistas o caricaturistas, si hubo? ¿Les ayudó su profesión a manejar el duelo? Pregunta Mabel. Buena pregunta. Buena pregunta. Ayer nada menos veí una fotografía del Meco, por ejemplo, el fotoperiodista. A ver, hay más, pero contestemos esta si lo tienen a bien. Mira, yo tengo un problema serio. Digo problema entre comillas porque terminé encontrando en el dibujo mi manera de comunicarme, mi manera de contar, pero el problema es que a veces se vuelve tan personal como en estos casos así, ¿no? Se te muere. Yo estudié medicina antes de dedicarme a la caricatura y llegué hasta 6º año de medicina y tuve colegas, compañeros que después se hicieron médicos y más de alguno de ellos ya falleció, ¿no? Por este problema. Entonces, de repente alguien me contaba, o el docente tal estaba enfermo, gente que conocí directamente, ¿no? Que fueron mis instructores, mis docentes, o colegas y compañeros. Y en algún momento habré hecho dibujos, pero no los publiqué. O sea, los hice para mí.
porque era un duelo muy personal, ¿no? Así como en algún momento, cuando falleció mi madre, y le hice un dibujo y no lo publiqué, porque era mi duelo, ¿no? Entonces, sí me sirve la caricatura. Hasta después, si logro traducirlo y sentirme que he respirado después de hacer el dibujo, lo publico. Pero en el caso de la pandemia, de la gente que he conocido y ha tenido que partir, sí, te soy honesto, he dibujado, pero no los he publicado. Quizá en algún día lo haga, pero no, todavía es un duelo muy fresco para mí y no he logrado hacerlo. Cabal, es tu forma de expresar tu duelo, pero es una cuestión muy, muy personal, es lo que tú nos dices, sí, Otto, ¿verdad? Sí, no es igual, por ejemplo, cuando fallece un artista y entonces de repente un artista que tú admiras y le haces un homenaje. Quino, por ejemplo, que falleció este año, y creo que todos hicimos algún dibujo en honor a él o hicimos algún comentario, pero bueno, sí, admiro mucho a Quino, aprecio mucho su trabajo, siento mucho su partida, pero no es alguien con el que yo tuve una relación, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando ya es gente que conoces, el duelo se vuelve más difícil, ¿no? Ok, es tu duelo personal que lo expresas a través de una caricatura. ¿Y en tu caso, Rus? Sí. Bueno, sí, yo en realidad lo de Meco, ¿verdad? Que fue amigo de nosotros. Vos lo conociste, Diana. Sí. Yo también, no sé si vos, Otto, conociste a Meco. Él fue un periodista que estuvo, fotógrafo, sí. O sea, que tenía don de gente, sí, muy expresivo, muy amigable. Sí, claro. Un amigo que en ningún momento creí que fuera a morir, ¿verdad? Yo no hice nada, digamos, no le hice ningún homenaje, digamos, con algún dibujo, no hice nada porque en realidad era mi amigo y como es una cuestión personal. Entonces lo asimilé de una forma personal, pero me impresionó mucho y me trajo, digamos, mucha tristeza, ¿verdad? Pero sí, bien, es bastante difícil. Y como dice Otto, y igual pienso yo, ¿verdad? Hacemos a veces caricaturas de gentes como, por ejemplo, el caso de Manzanero, el caso de Quino y de otros personajes, ¿verdad? Que sí, a través de la caricatura, pues nosotros les hemos hecho como un homenaje a ellos. Pero sí, nos ha afectado exageradamente, ¿verdad? Bueno, un primo se me murió también, esto de la pandemia, hace quizás unos, Eric se llamaba, ¿verdad? Muchacho de 30 y algo de años, que no es que directamente le haya dado COVID, ¿verdad? Pero al final, como que quizás ahí en el mismo seguro social se infectó y murió, ¿verdad? Todas esas cosas realmente te pegan, ¿verdad? Y causan mucha tristeza en realidad. Sobre eso, hacer una caricatura es bastante, como para uno, pues es bastante complicado y triste, ¿verdad? Así que es una cuestión personal realmente. Claro, ustedes, o sea, de alguna manera ambos separan, ¿verdad?, sus sentimientos muy propios de su trabajo, vaya, por así decirlo, ¿verdad?, de la caricatura. Plasman situaciones nacionales para hacer reflexionar, para hacer pensar, para hacer reír, pero las cuestiones personales pues quedan en eso, ¿verdad? En cuestiones personales. Margarita Cerón dice un saludo a sus talentosos invitados, gracias por hacernos reflexionar con su arte. Hannah River, lujo de invitados, que la creatividad y la genialidad de ambos nos acompañe siempre. Es en un país como El Salvador, es difícil encontrar un tema del día y luego plasmarlo con creatividad, porque uno podría decir, no hombre, sí que hay material de sobra. Sí, hombre, aquí dibujas por no llorar, va. Fíjate que yo siempre cuando me hacen esa pregunta digo exactamente lo mismo, ojalá que no se me vuelva un cliché. Pero yo digo, mi abuelita, yo me crié con mi abuela, ¿no? Entonces mi abuelita me enseñó siempre a ser agradecido, ¿verdad? Uno tiene que dar gracias por todos, así que le agradezco a los políticos que hagan un trabajo tan mal, porque si no fuera por ellos yo no tuviera trabajo. Entonces, si no hicieran tan mal su trabajo, yo no haría caricaturas. Entonces, lo digo siempre en ese tono para decir, no es difícil encontrar un tema para caricaturizar.
bajo el filtro, o sea, más bien tiene que ver con el ojo y el filtro del caricaturista para encontrar el tema y decir aquí hay de dónde, ¿no? Ajá. Pero muchos políticos se prestan a diario a que los hagamos, o sea, levantan la mano y dicen yo primero, ¿no? Entonces, no cuesta. No cuesta, ¿verdad? Y yo creo que ya Rus... queremos pastel. Cuando le celebraron el cumpleaños al secretario privado, Ernesto Castro. Sí. ¿Se recuerdan? Sí. Sí, Carlos Reyes le estaba cantando. Sí. Y Carlos Reyes, el jefe de fracción de Arena, le cantó, ¿verdad? Estaba en una reunión discutiendo fuerte, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Sí, y de repente salieron con hicieron un receso para eso. Para eso, y de repente, entonces vos decís, ¿qué onda aquí, verdad? Ya ves, o sea, los salvadoreños, para reírnos o para tomar cafecito con pan, siempre buscamos pretextos. Es que la verdad es que este es el país, el país de la changoneta. O sea, comenzando con los políticos, el país de la changoneta, el queso duro blando, la sexta décima y todas esas cosas que qué chistoso, ¿verdad? O sea, hay de dónde, pues, sacar. O sea, material hay. Sí. Material hay. Y del bueno. La cuestión es sacarlo. Y bueno. Néstor López les manda saludos a ambos, y Ani Machuca también, me encanta el arte. No sé si ya lo leí Tony. ¿Ani Machuca? Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Ah, ok. Bueno, señores, reflexiones finales porque son las 9 en punto. Yo no sé, Rus, sí, porque me acuerdo que antes habían como personajes recurrentes en tus caricaturas. Me acordé hace poco de la aleta de tiburón, por ejemplo. Está siempre el Chucho Aguacatero. No sé cuáles son los que este 2020 han sido como recurrentes en que aparecen siempre por ahí en las caricaturas. Mira, cuando estaba en la prensa gráfica, pues utilizaba esas imágenes, ¿verdad? Pero luego que yo me cambié, dejé de utilizarlas para ver si creaba otras. Pero sí se han quedado en el tiempo, digamos, cuando estamos hablando de personajes, por ejemplo, el de la pupucera, ¿verdad? Que yo le puse de nombre Yoli, la pupucera Yoli, y el perro, que siempre lo saco, ¿verdad? La aleta del tiburón ya no la saqué, pero es que la aleta del tiburón tenía que ver con como que había tráfico de drogas o algo así. Ajá, me acuerdo en el mar, ¿verdad? Me acuerdo, y alguien como para ahuyentar a la gente o para que no se dieran cuenta del relajo que estaba pasando en el mar, empezó a decir de que estaban saliendo tiburones por esa zona, y yo creo que más bien había otro tipo de negocios, ¿verdad? Y por eso es que yo hacía la aleta del tiburón, como que por ahí andaba la cosa. Por ahí andaba la cosa, bueno. Las caricaturas de Otto, tú tienes una cuenta de Instagram, ¿verdad? Que es Otto Table, ¿es? Otto con doble T. Sí. Otto con doble T, sí. Otto Table, ¿verdad? Sí, así es. Y ahí las vas poniendo todas. Ahí las estoy poniendo todas. De hecho, también el Faro ha abierto una cuenta de Instagram que se llama El Farolero, que es la sección del Faro donde saco mis caricaturas, y ahí ahí están poniendo también las caricaturas que hemos hecho, y a veces ponemos el video de cómo estoy haciendo la caricatura, por si hay gente que quiere inspirarse un poco para dibujar. Uh-huh. Okay. Porque tú ahora dibujas en el iPad, ¿verdad, Otto? Sí, así es. Y en el caso tuyo, Carlos Rus. ¿Qué cosa, perdón? ¿Cómo es el proceso? No. O sea, todavía es a mano sobre el papel. El papel, lo voy a llamar así, o lienzo, qué sé yo. ¿Cómo lo llaman? Fíjate que el proceso de cómo realizo la caricatura es el siguiente. Normalmente hago mi caricatura en papel, ¿verdad? Y antes, hasta hace poco, es que he comenzado a utilizar un iPad. Pero lo hacía utilizando papel, hacía el boceto. Y entonces luego del boceto, pues yo le ponía un papel encima, ¿verdad? Con una lámpara de luz, y lo calcaba. Mi boceto lo calcaba. Y así incluso hice algunos videitos donde mostraba más o menos ese proceso. Pero hoy con el iPad, pues siempre hago un boceto a mano, digamos, con lápiz en un papel, aunque sea pequeño.
y le tomo una foto y la meto al iPad, ¿verdad? Y sobre eso dibujo, hago casi lo mismo, solo que hoy de una manera, digamos, electrónica. Y sobre ese dibujo, digamos, le pongo otra capa y encima hago la caricatura, ¿verdad? Pero hago un previo boceto a lápiz. Interesante. Bueno, okay. Amigos, vamos a ver, así dibujaron ustedes el 2020, vamos a ver qué nos depara el 2021, primero Dios sea, yo no sé si ya tocamos fondo y ya todo sea para mejor, ojalá que así sea, ¿verdad? Y agradecemos que nos hagan pensar, reflexionar e incluso reír sobre nuestra realidad cotidiana. Rus y Otto, muchas si me gracias. Permiten, Adelante. Si me permiten, solo hay algo que quiero decir que no me gusta. Que no estamos ahí presentes para compartir desayuno, así que, híjole, no, o el cafecito. Es lo que no me ha gustado a mí tampoco. Yo sé. Miren, aquí les estamos dando chile con el piti café. Ya vino el desayuno de San Martín. Yo sé. Yo con agüita tibia. Ya habíamos desayunado. Bueno, señores, gracias por compartir sus experiencias, ¿verdad? Sus pensamientos. La audiencia ha disfrutado mucho también esta entrevista. Los admira mucho, los sigue, así que a ver con qué nos sorprenden estos muchachos en estos últimos días y cómo recibimos también el 2021. El 2021. Lo mejor para ustedes, que Dios los siga iluminando con esa creatividad, ¿verdad? Y agradecemos. Le agradecemos su franqueza, ¿verdad? Sí. Abrirse sobre su trabajo y decía, agradecemos también a la audiencia que ha estado muy pendiente y que está muy pendiente de lo que ustedes plasman. Un abrazo a ambos. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Siempre estamos ahí para colaborar. Muchísimas gracias a todos. A pesar de lo negativo de este año, lo importante es no perder el buen humor, ¿verdad? Hacer las cosas lo mejor que uno pueda y buscar siempre la guía de Dios, ¿verdad? Correcto. Así es. Gracias, amigos. Señores. Gracias, abrazo. Gracias, Verónica y Tony. Hasta luego. Hey, qué buena charla. Sí. Así dibujaron Otto y Rus el 2020. El 2020, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, ahora vamos a ver cómo dibuja con su voz nuestra bendición Eduard Denis el desayuno de San Martín. Más temprano estaba él describiendo los